Bien, mis amigos, estamos en el Jueves Cultural del Poder de la Tarde. Yo vine fue a taponear, para lo vean creer, yo no soy un intelectual, ¿eh? Yo me crié leyendo Paquito, y repito, entiende, mirando muchas películas. Eso sí, yo era amante del cine, conocí en esos entonces a todos los actores, directores del mismo, pero estamos acompañados por un intelectual que me siento orgulloso porque es de mi pueblo. Óigame, de las Lomas de Rancho Arriba, Pedro Pablo Fernández. Sí, ocurre que estamos hoy jueves los dos, pero él está los lunes de 5 a 7 aquí, en este espacio del Poder de la Tarde, y yo estoy los viernes de 5 a 7 junto con Luisín también y con Eugenio Pérez haciendo música. Estamos cubriendo un espacio porque los incumbentes de estas áreas, los inquilinos de aquí, están fuera. Antes de seguir, yo quiero mandar un saludo a mis colegas de San José de Ocoa. Quiero decirles a ellos que tienen un ¿Y quiénes son tus colegas de San José de Ocoa? Tienen un doliente aquí, y que ese doliente es Pedro Pablo Fernández, que va siempre a ayudarlos y a darle la mano en sus actividades culturales. Esos muchachos, esos jóvenes de San José de Ocoa han creado, han producido, han organizado, le han dado cuerpo a el Ateneo Ocoeño. Ah, tú te refieres al pueblo, ahora bajaste. El Ateneo Ocoeño es un espacio, es una entidad nuevo. Todavía no se han juramentado todos, ni han puesto su local, pero es algo significativo para la cultura de San José de Ocoa. Yo quiero felicitarlos, quiero felicitar a Teddy Tejeda, a Ramón Tejeda, a Mercedes Cabral Castillo, a Ascanio, a Nery Soto, a Ángel Pérez, a Harry Castillo. Todos viven aquí en la capital. A Robert Tejeda, están fuera algunos. No, Harry Castillo y a Robert Tejeda. Sí. Cuquito. Ramón Roa, Glendy Trocoso, Darío Tejeda otra vez. No, Darío Tejeda, el inquieto Darío, importantísima figura de la cultura ocoeña, a Luis Subero, a Elsa y a Ramón Tejeda Rit. Hay otros más. Y entonces quiero decirles que sigan adelante y que aprovechen la ley de mecenazgo que acaba de salir para que... ¿La ley de qué? De mecenazgo. Defíneme. La ley de mecenazgo, después de varios años en las cámaras, acaba de ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Esa ley de mecenazgo equivale casi a lo que es la ley del cine para los cineastas y gente del cine. Esto vale mucho para todo el que hace cultura. Permite... Mecenazgo, de mecenas. Oh, right. Mecena es quien colabora con alguien. La palabra mecena ocurrió en ese periodo de Renacimiento para acá, en donde un señor con poder le pagaba un... Está mirando, tú que me preguntaste. Le pagaba... Que él sabía. Le pagaba, cubría todas las necesidades de un pintor, y el pintor echaba la vida pintando, y él le cubría todas las necesidades. Mecena. Cuando hay mucho mecenas, se llama mecenazgo. También a la acción de mecenas se llama mecenazgo. La ley de mecenazgo acaba de ser promulgada por el Estado. Hay que aprovecharla, todo el que haga cultura, todo el que cante, pinte, baile, todo el mundo tiene que aprovecharla. Salió publicada, está en internet, se puede buscar y imprimir, ya me la imprimieron. Ese grupo hizo una reunión recientemente donde una de las Cabral, ¿tú estabas ahí? Hicieron un sancocho acerca de la guapa. El Ateneo Ocoeño. Yo pensé que fue en Ocoa que hicieron un sancocho. No fue aquí, no fue en Ocoa. Fue en Ocoa. No, aquí hicieron una reunión que hicieron uno. No, pero no me invitaron, yo vivo aquí. Ah, bueno. El Ateneo Ocoeño entonces es una institución nueva, joven, que se entiende que va a servir de catalizador, de elemento de unión de la cultura en Ocoa en general. Yo los felicito a todos y echemos para adelante y cuenten conmigo. Debo aprovechar también felicitar a la Asociación de Escritores de Monseñor Donwell. A esos escritores de Bonao, yo traté algunos, pasé, es un pueblo donde viví 2 años, es un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que están haciendo una labor magnífica, y yo también los felicito y les pido que aprovechen la ley de mecenazgo. Hay muchas manos amigas que pueden ellos tocar, muchas puertas que pueden tocar, muchas manos amigas que pueden abrazar para que los ayude. Esa ley de mecenazgo, señores, de San José de Ocoa, de Monseñor Noel Bonao, les puede servir de mucho. Pónganse en eso inmediatamente y busquen la ley. Seguimos. Bueno, no, eso sí tiene su importancia y yo me alegro que tú estés en ello, al menos en lo que es la cultura nacional, aunque mencionaste tu pueblo primero, porque eso hace mucha falta. Tú sabías que este es uno de los pueblos que menos lee.
en el mundo. Se hizo una investigación hace un tiempo y se descubrió que 900 personas iban a las librerías. ¿Pero 900 personas de qué? Pero ¿De no, cuánto? bueno, a las librerías y a las farmacias y tiendas de comestibles a buscar libros. Solo 900 personas buscaban libros. ¿Pero de qué cantidad? Para que tú De 11 millones de dominicanos. Porque tú dices 900 personas, ¿de cuánto? ¿De 1000? De 11 millones. millones. De 1000 estamos altísimos. Aquí se lee bastante. Mira, aquí se lee muy poco. Muy poco, chico. Yo te lo digo. Mira, aquí, por ejemplo, se hizo un censo mundial y nosotros quedamos en tercer lugar en poca cultura, En las universidades, para que sepa. de las 500 universidades no había una dominicana. De las primeras 300, después de las 500 tampoco. ¿Me estás entendiendo? Sí, porque por ejemplo aquí no se gradúan doctorados. Se han hecho grupitos 2 o 3 veces, pero aquí no se... Porque para impartir doctorado tiene que ser gente que son doctores y que además han hecho un postdoctorado por su ejercitación intelectual, su labor editorial, su labor cultural. Y aquí no se ha podido hacer. Da una casualidad ahora que tú mencionas a los doctores, que era que antes, en lo que es la abogacía, se hacía salían con título en la UAS de doctores, pero antes eran licenciados y después se hacía un doctorado. Eso está en la actualidad. Escúchame, es una aberración, es un infantilismo, es una burla decir que una gente es doctor. Acabamos de salir de la universidad. Sí, y entrando a la universidad y saliendo doctor. Eso es imposible, eso es un relajo que aquí hay y no se quiere eliminar. Ya se está corrigiendo. Todo el que entra a la universidad y sale de la universidad, lo que sale es licenciado. Licenciado. No, si es en las letras sí, pero si es en ingeniería, sale ingeniero. Bueno, pero quedémonos con el doctorado y que doctor en medicina, no, usted lo que es licenciado en medicina. Correcto. Pero la universidad se ha cuidado mucho. No quiere llamarle licenciado a los que se gradúan en medicina. No, pero ya ha corregido lo de los abogados. Por eso, cuando una gente sale de aquí, de que doctor en medicina y llega allá y dice, no, usted no es doctor nada, usted lo que es un licenciado, tiene que hacer una maestría y un PhD, un doctorado. Como se le exige a los doctores. Sí. A los ingenieros. Sí. Pero mira el caso de Balaguer. Balaguer se decía doctor, pero Diógenes Céspedes, el intelectual vivo el más alto intelectual vivo dominicano, Diógenes Céspedes le hizo una entrevista a Joaquín Balaguer. Diógenes Céspedes, estudiando en Francia, logró ir a la universidad donde Balaguer fue y le preguntó, buscó los archivos. Sí, no fue a la Sorbona, fue a otra. No recuerdo. A la Patricio. Y logró buscar los archivos y descubrió que Balaguer solamente pasó unos cuantos meses en la carrera de doctorado, no terminó y se fue. Pero aquí se quedó firmando doctor. Y mucha gente firma doctor y no es sin ser doctor. La mayoría de la gente que firma doctor son licenciados. Pero la UAS nunca quiso llamarle licenciado solamente a los... Porque es que no, ¿quién le iba a dar doctorado? ¿Quién? ¿Quién te iba a dar un doctorado a ti? Si todos los que estaban ahí eran incluso gente sin título. Porque Marcano es un gran genio de la ciencia dominicana. No tuvo título. Humberto Frías también dio clases sin título. Dato Pagán dio clases sin título porque se sobrepasaban a los demás. Sí, se estilaba porque estaban valorando el caudal acumulado. Dijiste Marcano fue un científico y no tenía título. No tenía. Pero un científico de descubridor no solamente de los insectos y las plantas, también de los suelos. O sea, era como los que se dedican a descubrir fósiles y esas cosas. Un paleontólogo era también, sí. Pero de la sabiduría, de la experiencia. Entomólogo sobre todo. Sí, no, sobre todo no era entomólogo, sobre todo era botánico. Botánico, perdón, sí. Botánico. Lo que ocurre entonces es que el intelectual, cayendo otra vez el concepto de intelectual, el intelectual se hace. Claro, uno tiene la ventaja de la academia, otros no. Otra cosa, ¿cómo se detecta un intelectual? La página. El único intelectual que existió y que no escribió nunca fue Sócrates. Por eso hay mucha gente que duda que existiera como tal, porque el intelectual se nota, no es hablando. ¿Quién fue Sócrates? Sócrates es un famoso filósofo ateniense, griego, cuya vida se tiene en duda todavía y se cree que es un invento de Platón, porque, caramba, que no escribió nunca, pero todos los filósofos escriben. Todos los filósofos escriben. No me digas. Entonces él no escribió. No. El filósofo es quizá el rango más alto del intelectual. O una especialización mucho mayor. Y un filósofo de sabiduría, filo saber y sofo de querer saber más. ¿No sería la definición filosofía amante al saber?
Porque así es muy instrumental, muy ligera. Pero yo soy es que es muy ligera. Yo puedo hacer una guitarra. Porque todo el mundo tiene más. La cantidad de gente que ama el saber es enorme, sin ser filósofos, y no son filósofos nunca. Aquí el país solamente ha dado un filósofo de verdad, Andrés Avelino García. ¿Cómo? Y uno de los mejores del mundo hispano. Para el año 53 era uno de los 3 o 4 mejores filósofos que había. La gente no lo conoce. Pedro, yo tenía entendido, pero Pablo, que el filósofo venía hablando de desinencias y raíces. Filo. No te lleves así. No, eso es mecánico. No le hagas caso a eso. No le hagas caso a eso. Saber. Eso Sofía, amor al saber. No. Eso es muy instrumental, muy mecánico, muy pobre. ¿Cómo va a ser? Sí. Son principios de gramática. Escolásticos, son los bachillerato. Eso es escolar. Tercero bachillerato, eso es infantil, filosofía. Si te pones a definir aquí, nos embromamos aquí, filósofo todo el mundo. Aunque hay gente que dice que ¿cómo es? Pero es ignorancia. Acuérdate que el ignorante, precisamente, mientras menos sabe, más se la da de que sabe. Porque no sabe. ¿Cuál fue el que dijo, yo solo sé que no sé nada? ¿Cuál fue? La frase famosa. Sí, yo no la he visto escrito nunca. ¿Cómo que no? No. Yo lo oigo en la boca de la gente. Aquí iban a matar con la cicuta. ¿Quién fue? A Sócrates. Y el que dijo Ipursi Movie, sin embargo, se mueve. Galileo. ¿Tú entiendes? Son frases. Mira, entonces lo que te quiero decir es... Espérate. Vamos a orientar al público que estuvieron llamándonos ahí, gente que llegaron ahora. Él es Pedro Pablo Fernández, yo soy Eduardo Quesada. Hemos venido para decirlo, aunque el intelectual es él aquí, hemos venido para ocupar la mesa de ¿quiénes? De Gamal Michelén y Luisín Mejía, que están los jueves aquí, en el jueves cultural. Sí. Nosotros estamos tratando de llevar algo ameno, y él puso el título de la intelectualidad, lo que son los intelectuales y filósofos del mundo, y él está hablando sobre ello. Así que continúa, Pedro. Sí, entonces... El intelectual no aparece todos los días, no se gradúa en academia ninguna. Es un sujeto con un espectro mental que vierte a través de la página, de las letras. El empirismo entra ahí. Todo totalmente. O sea, la vida práctica, claro, el intelectual se forma porque las universidades no gradúan intelectuales. No lo gradúan. No lo gradúan en ningún sitio. Ajá, y esa filosofía y letra que tú vas a estudiar, ¿y qué tú estudiaste filosofía Exactamente, y letra? todo eso es el camino por donde tú puedes transitar hasta llegar a ese terreno, a ese pueblo llamado filosofía. Pero hay gente que se queda ahí con esas informaciones que le dieron a la universidad y no pasa de ahí. Termina, pero uno se entiende que un intelectual es una gente con un amplio espectro, con lecturas múltiples y con una visión de la lengua muy importante. O sea, esa visión de la lengua hace que sea un enamorado del escribir, de la palabra, cosa que no ocurre en todo el mundo, y además hay que diferenciarlo del que redacta. Las secretarias redactan, los abogados redactan, todo el mundo redacta, pero no son escritores. Ahora que tú hablas así de idioma y la escritura, tú sabes que idioma y lengua eran lo mismo. Bueno, hay tantos idiomas y tantas lenguas. No, pero en ese caso podrían ser sinónimos por una razón. Lo que no es lo mismo es lenguaje y lengua. No, eso sí no. Y que cada día se van perdiendo lenguajes. Hay una intención de ciencia llamada la semiótica, que era la ciencia de los signos. No llegó a ser ciencia, pero sí un saber sobre los signos. O sea, que son lenguajes. ¿A qué tú le llamas los signos? Signos son el abecedario, unidades de comunicación. Correcto. De expresión eso mismo. Que ocurren de diferentes maneras. Por ejemplo, los gestos, la vestimenta. Es una comunicación, los códigos de comunicación de los militares, de los policías. Que le llaman cultural también porque tú estás hablando conmigo y alguien hace una seña y tú miraste y es una interrupción. Sí, el body language, o sea, los gestos que se hacen con la mano. ¿Qué? ¿Cómo es? Body languages. Eso quiere decir que... Está progresado mucho. Eso quiere decir que tú te estás comunicando con un lenguaje que tú lo has visto. Body language, que es el lenguaje del cuerpo. Del cuerpo, sí. Y que además también es parte de la cultura. Porque Luisín, yo oigo a Luisín Mejía y a Gamal. Luisín insiste en que si esto es cultura, esto no es cultura. La explicación más lineal y sencilla que hay es que cultura es todo lo que no es naturaleza. Cultura es todo lo que no es naturaleza. Defíneme eso, vamos a ver. Es decir, un campo lleno de árboles y ríos, eso no es cultura. Ahora, si yo hago una carretera y a los árboles les pinto los tallos, ya se hizo cultura. Ya se cultura. Porque la huella del hombre es la que hace la cultura. Pero la cultura va muy cerca al conocimiento, ¿eh? No, pero es otra cosa. El conocimiento es uno y la cultura es otra. Okay. Van juntas. Van juntas. Porque te expliqué que la palabra cultura viene de... Porque cuando te dicen que ese hombre es muy culto, es que cultiva, crea,
¿cómo te digo? Para expresarme que tú me entiendas, porque imagínate, tú entiendes. Cultivar es crear también. Hizo un cultivo sobre la papa. Una producción de ahí de que viene papa. la palabra cultura, de la cosecha, de la tierra. Lo dijiste en el inicio. Sí, aquí hay un señor llamado Luis E. Alemar, que no está como escritor, pero caramba, ¿qué hizo él? Llevar registro de todas las cosas raras que pasaban en el país. ¿Cómo así? Sí, noticias raras. Por ejemplo, ¿cuándo entardearon la primera calle de la capital y del país? Tal día, tal día, tal día. Era un cronista, pero no es un intelectual. Pero, caramba, La crónica es el tiempo. Cronista, sí, crónica. Un cronista, la crónica que lleva Sí, el por tiempo, escrito, las ¿no? cosas, Por escrito. claro. Naturalmente, es valiosísimo. Por ejemplo, ¿cuándo llegó el Entonces, ahí se primer... nutre la historia, papá. ¿Cuándo llegó el primer urinario para el país? Yo me inquieta eso porque no dice de quién fue. El primer sanitario. Oye, pero... De porcelana, eso. Yo no sé, yo sé que llegó en 1905. Ahora, la pregunta que yo quiero hoy que me diga alguien, ¿a quién le llegó? Porque le llegó seguro que al presidente de la República, a Vicini, a fulanito de tal. Bueno, sí. A un pudiente natural. Es decir, cuando se fundó la Casa Bermúdez, de que, según el anuncio de ellos, a solo 8 años de fundada la República, fue creada la Casa Bermúdez. No había sanitario, entonces había letrina. Pero ¿a quién le llegó? No, y uno que nunca se ha dejado el monte. Tú sabías. Eso es cultura. Claro. Eso es cultura. Tú sabías. Los sitios donde defecar es cultura. ¿Sí? La letrina es parte de la cultura. Tú sabías que alguien dijo que en esos tiempos de los indígenas, que cuando un indígena iba y se aplastaba en el monte, eso se llamaba tubérculo. Tú estás relajando ya. Tú vas por la fonética. Esa es la definición de muchas cosas. Tubérculo. Sí. Imagínate. Sí. Tú sabes que los cronistas que vinieron aquí, muchas cosas no las... Ya tocaste el punto. No, ellos no registraron muchísimos detalles que debieron registrar. Pero registraron. Ese es uno de ellos. Claro que sí, pero yo conozco los casos. O sea, sí, muchas cosas debieron registrarlas. Ellos se quedaron en cosas muy grandes, muy importantes. Por ejemplo, que cuando Colón vino, los indios los vieron, salieron huyendo, pero agarraron una india y la llevaron allá al barco, la vistieron, le hicieron regalitos y la trataron tan bien que ella, cuando fue de ellos, le dijo, no, esto aquí me trataron muy bien, vamos para allá. Esta es la gloria. Y lograron llevar un grupo de ellos allá. Tú sabías que muchas de las palabras indígenas, o sea, de nuestros antecesores acá, como barbacoa, esas cosas, fueron los cronistas españoles que la copiaron. No, tú dijiste poco. Uno de ellos se especializó en entender todo lo de ellos, aprender el idioma y además cristianizarlo, o sea, envolverlo, curtirlo de la religión católica. Correcto. Y lo lograron. Por cierto, la primera familia... Hamaca, barbacoa. La primera familia que ellos lograron curtir en el cristianismo, la mataron por represalia, como diciendo, concho, pero esta gente son cómplices de estos invasores. La mataron entera. Pero tú no me estás entendiendo que yo... Lo de la hamaca, sí. No, mira. Perdóname, en consonancia, que tú acabas de decir hace un momento, que escribieron poco de tantas cosas, pero se escribió, se transfirió. No. Y el desconocimiento... se escribió bastante. Oye, y el desconocimiento que tenían de lo que vieron y los nombres que se usaban, lo absorbieron, lo tomaron. Yo digo... Y hoy están ahí. No, claro que escribieron bastante sobre lo que vieron, fueron varios. Ahora, yo lo que te quiero decir es que hay detallitos que yo quisiera saber y yo sé que no existen. No existen. No existen. Detalles. Claro, algunos lograron ver lo que otros no vieron. Y además apreciar lo que otros no apreciaron. Porque también hay un asunto de apreciación. González Fernández de Oviedo, por ejemplo, que era un dibujante, un aprendiz de dibujante, eso no se ha dicho aquí, es el que logra no solo escribir lo que ve, sino dibujarlo. Hubieron unos cuantos. Por eso eran geniales. No, él solo, más nadie. Era una foto. Nadie hizo eso. Una foto. Esos españoles, más de una hamaca, con 4 indios que soportándolo en esas son cosas que nunca había aparecido, es él que los dibuja. Él los dibuja. Es una famosa litera. Por eso cuando le dicen algo, pero mira, en Italia hay una persona que no debe conocer. Sí. Leonardo da Vinci, sí, sé quién es. Entonces, esos detalles
Ahora, ninguno era escritor, ninguno era periodista, el periodismo no existía. Eran cronistas y copiaron a su manera a nivel del español que existía en ese momento. Porque en ese momento el español todavía no había llegado jamás en la vida a la modernización que llega hoy. La palabra, por ejemplo, hacer no tenía H, la H no existía, era facer, sí. Fermosa, no había hermosa, la palabra H no existía. La palabra X estaba en lugar de C, por ejemplo. Y así, pero lograron con su nivel de conocimiento hacer muchas cosas. Y comunicar. Gonzalo Fernández de Oviedo, un hombre con saberes múltiples para su momento, es quien instaura la primera biblioteca aquí en el país. Y pasaron muchísimos casos que son tomados hoy con mucha... Y como el tema de la intelectualidad, ¿podría considerarse a Oviedo intelectual? No, lo que pasa es que la palabra intelectual surge sobre todo después de la Revolución Francesa. Se empieza a usar. Está bien, se empieza a usar, pero ahora tú, traspólamelo allá. ¿Tú podrías considerarlo un intelectual? ¿A quién? A Oviedo. ¿A Gonzalo? Sí. Sí. Okay. Hay que traspolar. Sí. Porque en esa época lo que se llamaban sabios. Me lo quitaste de la boca. Pedro Enrique Jureña le llama sabio a algunas personas. Y la Biblia habla de sabiduría, no habla de inteligencia ni de intelectualidad. La sabiduría. A mí no me gusta la palabra, pero ni sabio. De que los 7 sabios de Grecia. Porque un sabio es una persona que hoy no, yo no sé. Pedro Enrique lo llegó a usar para mucha gente. Para Fray Cipriano de Utrera, por ejemplo. Para Apolinar Tejera. Le llama sabio. Apolinar Tejera. Pero yo entiendo que Pedro. Porque Pedro está. Apolinar Tejera no fue el que escribió El Chivo cantando. ¿Cuál es el chivo? Oh, Trópico, mira tu chivo después de muerto cantando. Ese Manuel del Cabral. No, la tambora. No, Manuel Cabral. No fue Apolinar Tejera. No, Manuel Cabral dice: oh, Trópico, mira tu chivo después de muerto dando vida. Cantando, dando vida. La tambora. Sí, la tambora. Lo que te quiero decir entonces es que yo entiendo que Pedro Enrique Jureña, el intelectual más grande que ha dado este país, de todos los, y América, de los 5 o 6 más altos que ha dado América en todos los tiempos, Pedro le llama sabio a los investigadores, no a los que simplemente escriben, sino a los investigadores. Mira, volviste a tocar lo que te pregunté hace un momento, en el primer bloque, es que casi todos eran abogados. Los letrados eran abogados, casi todos, ¿eh? Sí. Parece ser, sin embargo, Vincho Castillo, que es un excelente abogado, no es un intelectual. No, porque espérate, no lo es. No estamos hablando de abogado intelectual, sino del intelectual abogado. Sí. Casi todos son abogados. Y también médicos eran. Juan Isidro Jiménez Grullón, médico, por ejemplo. Pero era historiador. No, historiador no era. Juan Isidro Jiménez Grullón. Era un pensador, un escritor, un prosista, un intelectual. El historiador es un poquito más. Bueno, hay un amigo mío que dice que los historiadores no son intelectuales. Es un pleito, ¿eh? Ya, eso es un pleito tremendo. Que no son historiadores. Bueno. Pero ¿qué ocurre? El concepto de intelectual es muy amplio, bastante amplio, pero además, dentro de esa amplitud también es restringido, valga la contradicción, porque no todo el mundo es intelectual. No es todo el mundo. Tú le notas, la página de un intelectual escrita, tú le notas que es un intelectual. Por encima de todas las páginas que escriban. Hay intelectuales hasta físicos. Hay personas que tú la dices, óyeme, hay personas que tuvo un artista en él. Hay otros que le ve la intelectualidad porque tiene como rasgo de esa imagen que siempre nos han acostumbrado a poner a aquella persona con unos lentecillos redondos, como lo que usted tiene ahora, una pipa en la mano, un libro y un carácter medio suave, pero de una forma seria. Fernando Vargas, una persona que no ha descollado mucho, que vino de Francia. Pero no ha contestado, 70. ¿Cierto o no? Cierto. Pues, Fernando Vargas ejemplifica, un amigo bien nuestro, profesor de letras de la UAS, que llegó en los 70, ejemplifica eso. Una pipa de aquí allá, grandísima, una barba, un poco de deterioro en el vestir, un gabán tirado, siempre con un gabán elegante. Sí, un libro. Pero un circunspecto que no se ve mal, porque usted está ahora mismo que se ve que fingiendo lo que está. Es un circunspecto artístico, ¿cierto o no? Sí. Entonces Fernando Vargas, mi amigo que quiero muchísimo, si está vivo, claro que está vivo. Fernando Vargas, esa pipa con un tabaco perfumado, ese aire. Y además así ha sido toda la vida, claro. Hubo una época en que el intelectual era artista, en el siglo XIX. Tenían un estilo de vida que le inducía y que iba consono con la bohemia. La bohemia era un estilo de vida de pensadores intelectuales.
porque después de eso hay muchos tipos de bohemia. Diga lo que es la bohemia, porque por pensar alguno que es una cerveza. ¿Qué era la bohemia? La bohemia es un estilo de vida un poquito desenfrenado, dado al trago, a los amores, a la vida un a poquito. La conversación, a la reunión. A la reunión, al encuentro informal, a las irreverencias. Pero estamos hablando de la bohemia inicial, de la que habla el famoso escritor Arnold Hauser. No ya las bohemias después. Devuélveme el rollo. Arnold Hauser. ¿De dónde es? Arnold Hauser es un escritor alemán famosísimo, cultísimo, una de las mejores prosas del mundo, explicando arte sobre todo, historia del arte y unión entre el arte y la cultura. Entonces, esa página es la que te delata al intelectual. Es la página. Es la portada. Es el escrito, es el manejo de la lengua lo que delata a un intelectual. Sí. Pedro Pablo, como lo prometido es deuda, dicen los españoles. Sí. Vamos a pasar a esas figuras egregias de la literatura y de la intelectualidad que usted trajo para yo aprender también con usted aquí. Por ejemplo, dígame. Sí, quiero decirles que lo que va a ocurrir ahora, desde Cristóbal Colón hasta acá, en el terreno de la cultura dominicana, nunca ha ocurrido. Son primicias. Es un atrevimiento de mi parte que me ha tomado más de 20 años pensarlo y repensarlo para decirlo en público. Y es quién es y quién no es intelectual, pero con la condición de que hoy no termina el asunto. Hoy, una parte de lo que usted cree que es intelectual. Sí, hoy vamos a hacer a dar los nombres de los que nadie duda que son intelectuales. Faltan más. Pero en lo que el hacha va y viene, descansa el palo mayor. Nosotros vamos a decir que nos faltan y que les diremos más adelante. Está bien. Esa lista que nadie la había hecho, que yo he consultado y me ha dado mucha brega. Lleva la imagen, ¿verdad? Vamos a ver que la... Vamos a ver, sí. Sí. Es bueno que tú lo vayas diciendo con la imagen que nos pongan de la figura, por favor. Porque se trata... Mira, ¿y quién es ese? Pedro Enríquez Ureña. Ay, dime. Se entiende que es el más alto intelectual dominicano de todos los tiempos. Desde niño... Ese nació aquí, murió en Buenos Aires, Argentina. Sí, desde niño se consagró a las letras. Su madre le dedicó un poema donde lo describe como un niño que no jugaba y que su pasión eran los libros. De alguna forma u otra. Pero Pablo, ese señor que está ahí, que todo el mundo está viendo, mírale el garbo de filósofo, sí, todo lo que estamos hablando. Foto de juventud. Ese garbo, foto que de se juventud. ve que no era pobre, porque es hijo de Francisco Enrique Carvajal y Salomé Ureña de Enrique, papá. Sí. Y entonces... ¿Qué tú crees? Sí. ¿Gato de ¿cómo es? ¿Hijo de gato? Casa ratón. Entonces, y los abuelos. Sí. Los abuelos eran los abuelos, los papás de su mamá y de su papá. Según escritura que yo tuve, ese señor fue escritor, pedagogo, costumbrista y político. Vamos a narrarlo. Pedro Enrique Ureña fue poeta, historiador, sí, periodista, filólogo, político, ensayista. No, político no. Sí, señor. No. Oye, no. Bueno, escúchame, yo estoy hablando de ti. Lo que pasa es que yo antes de venir, yo busqué mi cosita. Mira, dicen que fue luchador, pero ustedes que luchó en favor de la independencia de Puerto Rico. Nunca. Pero mira, vamos a demandar a esa gente. No. Al contrario, él fue un hombre que un poquito conservador. Escribió la historia de la cultura de la América hispana. Ese es uno de sus libros. Uno. Si tú me la joya de Pedro es El Español en Santo Domingo. Una joya que eso hay que leerlo. Yo lo he leído ¿Cuál es? El Español en Santo Domingo. Ahí es que te dice, entre tantísimas cosas, que no se dice dominico, sino dominico. Que es un error, es un falso esdrújulo. Palabras esdrújulas son las que llevan el acento. No dice dominico americano, no es dominico. Pero ahí mismo dice Pedro que sin embargo, dice él, que es un error de la gente. Sin embargo, dice que el pueblo llano usa la palabra dominico cuando menciona un tipo de plátano. Usted que ha visto, usted que ha visto. El otro es. No, perdón, todavía con este. Es que son muchos. No, sí, pero la gente al paso, lleva al paso. Sí. El parentesco que usted le ve a esa figura, ¿es la de su papá o de su mamá? Mire, usted que tiene los dos rasgos. Un poquito los dos. Sí, una pregunta que nadie me la ha hecho, ¿no? Pero papá, espérate, ahí que vamos. Porque para tú... Hablamos ahorita que físicamente
uno determina cuando una persona es intelectual, ese lo tiene todo, pero ¿de quién es hijo? Bien, vamos a la próxima imagen, por favor. El otro es Américo No, él te lo va a poner, tú vas a decir cuál es. Lugo. Américo Lugo. Ese Américo Lugo, Sí, ese botazo. Américo Lugo, todo el mundo sabe que fue un gran pensador, un gran intelectual, muy vertical. Nace en 1870 y muere en el 1952, Sí, sí. aquí en la capital. Aquí en la capital, sí. Américo Lugo es un prosista excelente, uno de los mejores prosistas que ha dado la historia dominicana. No, pero imagínate, abogado, fundó el periódico Patria y colaboró con el Listín. Claro que sí. No, pero además de eso, su labor... Mira aquí, ese fue el luchador antitrujillista. Este sí. Este sí. Hasta donde él pudo, ¿no? Porque se puede ser luchador. Con Trujillo hay que ser luchador hasta qué nivel. No, pues, y quedarse aquí. Fue los inicios, un intelectual como ese se dio cuenta de lo que venía y trató de luchar, pero imagínate. Y evitó por todo lo posible eso. Poeta, ensayista, Poeta, ensayista. teatro y el cuento. Siga más con ese señor. Le sigue Peña Valle. No, sí, es moderno, Peña Valle. Sí, sí. Era Pico de Oro. Excelentísimo intelectual, cultísimo intelectual, trujillista. Trujillista. Sí, Ese era sí. trujillista. Sus obras son obras de estudio, sobre todo Aquí está. las que más se acercan a realidad. Manuel Arturo, nace en 1902 y muere en el 54. Sí. Peña Valle. Fue utilizado por Trujillo Muy ampliamente. Sobre todo en contra de Haití. Lo que estábamos hablando, abogado, historiador, diplomático. Y como usted sabe más que yo de esto, él tiene la historia de la cuestión fronteriza, que se dice que es uno de los que más sabía de eso. No, sí, un especialista en ese La tema de la historia de la frontera. cuestión fronteriza dominico-haitiana. Dominico haitiano, sí. Es él. Trujillo lo usó como una bandera, como punta de lanza contra toda esa política antihaitiana. Y además, inclusive, como usted me antepuso los nombres de las personas que iba a traer, supe que este señor fue el que sacó a Trujillo de muchos apuros y hizo que se venerara aún más porque lo defendía con un verbo y un lenguaje dominante. No. Trujillo vivía orgulloso de este hombre. Manuel Arturo Peña Valle. Hay que tratar también de que entre imagen y imagen vengan donde uno para que no pase tanto tiempo sin ver a uno, nada más oyéndolo hablar. No te preocupes, que te lo tire. El tercero es Federico García Godoy. García Godoy es un cubano que llega aquí con 10 años. ¿Tú sabías que qué bueno que tú hayas dicho eso? Porque aquí había un Federico Godoy. ¿Cuál era? No, El que es reciente. No, García Godoy ha habido una familia por aquí, hasta de políticos Pero funcionarios. Federico así mismo también. Sí. Federico García Godoy oigan esto, para su época era uno de los, es más, según Pedro Enrique Jureña, era el dominicano nacionalizado con más prestigio internacional. ¿Por qué? Dice Pedro Enrique Jureña que todo el que publicaba un libro de toda América Latina trataba de mandar un libro a él. Su biblioteca se quemó. Recuérdase que el primer libro que Juan Bosch escribió, dice Bosch que se lo entregó a él, y al quemársele la biblioteca desapareció. Federico García Godoy es un excelente prosista. Incluso Joaquín Balaguer tiene influencia marcada de su prosa. Que quede claro que Balaguer. O sea, él fue antecesor a Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Claro, pero ya tenía más edad cuando nacieron. Entonces, influye bastante en Joaquín Balaguer, en la prosa de Balaguer, influye bastante Godoy, porque era un maestro. Es uno de los grandes dominicanos de la cultura, de los intelectuales más grandes que ha dado este país. Próximo, por favor. Joaquín Balaguer. Aquí tú tienes más que hablar tanto como yo. Bueno, aquí yo te tengo que hablar, pero no dije la intelectualidad mía, ¿no? Sino vivencias. Vivencias porque este señor, tú sabes que llega en el 66, traído, tú sabes cómo, y de ahí en adelante ya eso es historia, todo el mundo lo sabe. La grandeza de Joaquín Balaguer es haberse modernizado en el mandato. Porque cuando llega la juventud, Pedro Pablo me mira y echa para atrás, te voy a decir por qué. Pedro Pablo, Joaquín Balaguer fue un hombre muy odiado y terminó siendo muy querido. ¿Tú puedes volver a nosotros? Sí. Y después imágenes. Baja, por favor. Oye, mira, una gran juventud del momento era opuesta a Balaguer en sus inicios. ¿Tú eres balaguerista? No, posible. Yo soy de Ocoa. En Ocoa fue donde se fundó el primer PRD viejo. Nosotros éramos no bochistas, sino PRDistas. Óyeme, ¿tú sabías esto? Que en tu pueblo, después de la capital, se fundó el primer partido fuera de la capital del PRD, fue en Ocoa.
Y yo te puedo decir que Balaguer, cuando iba a San José de Ocoa, se militarizaba el pueblo 3 días antes. Y este señor llegaba, a veces iba en un helicóptero, se quedaba en el play, y ahí lo montaban en el carro negro. Y eso es una cosa, eso es un espectáculo. Una procesión. O sea, un espectáculo. Temida y temible. Y entonces, ya eso son vivencias, pero luego Balaguer fue cambiando con el tiempo y terminó siendo un ídolo de la República Dominicana en mandato. Y si tú lo niegas eso, bien, vámonos con el capítulo intelectual de Balaguer, para no entrar en esos asuntos. Sí, Joaquín Balaguer es uno de los grandes pero déjame contarte otra cosa, intelectuales dominicanos, porque yo tengo que de todos los tiempos. Sí, yo tengo que aprovechar esto contigo. Mira, la mamá de Uchilora estudió con Balaguer. Yo la vi en un programa televisivo donde le estaban preguntando sobre Balaguer. Y dice señora, le dijeron el nombre, no recuerdo ahora. ¿Y cómo era Balaguer? Balaguer, ese mismo que ustedes ven ahí. ¿Cómo así? Mira, se ganaba todos los juegos florales en Santiago, porque era un poeta del caray. Oye bien, pero entonces cuando se hicieron bachiller, la fiesta se la dedicaron a Balaguer. Y estaban allá en el club, en algún club de esto de la sociedad en Santiago. Y él en la segunda planta mirando para abajo y la fiesta era a su honor. Ese era Joaquín Balaguer, papá. La estrella que nació. Óyeme. Sin embargo, profesores le dijeron que era muy descuidado. Él. Sí, muy bien, excelente estudiante, pero descuidado. Muy descuidado, sí. Sí. No sé, igual que Marcio Veloz Magelo, por ejemplo, dijo que era mal estudiante. Marcio lo dijo él mismo. No entiendo. Quizás mucha gente no es buen estudiante y termina siendo figuras de mucha importancia en la cultura. A ese otro otro capítulo. Que se le puso música, muchas letras de sus canciones, de sus obras. Sigamos. Entonces, el que nos sigue es Juan Bosch. Adelante con la imagen. Mira tú ahí. ¿Tú sabías que a Juan Bosch le decían el ovejo? Bueno, Juan Bosch llegó a decir, yo lo imitaba, Juan Bosch llegó a decir que a él le decían ovejo porque se teñía el pelo, pero que porque no se teñía el pelo, pero que él se le presentaba al pueblo como era y Balaguer se teñía el pelo y por eso no le sube el pelo que se veía Juan Bosch ahí. Ahí Juan Bosch tenía que tener unos 40 y tantos años. 40 y pico. Él, óyeme, te voy a decir una vivencia mía. No, 50. Fue una vivencia mía. Y 5. Como el primer PRD se fundó en Ocoa, precisamente en la calle Sánchez, esquina Colón, que ahí estaba una farmacia. Mira, Juan Bosch llegaba a Ocoa no en helicóptero, en carro, pero se apiaba a la entrada del pueblo y se iba a pies con una muchedumbre, y ahí iba yo chiquito. Yo tuve una foto en las piernas de Juan Bosch, no sentado, sino al lado ahí. ¿Tiene la foto? Tenía una foto, no sé qué se me ha hecho. Espérate. Yo recuerdo una vez que Juan Bosch llegó a Ocoa y subió todo el pueblo de noche. Y como a las 8 de la noche. Siempre corta y vuela. Mira, en la esquina de Chu y Bienvenido González, en el pueblo arriba allá. Ahí hizo un discurso había la garita esa que se usa, el púlpito que se usaba para hacer los discursos. Era una de forma cónica y verde. Y ahí recuerdo yo cuando él tiró una arenga tremenda, yo pequeñito, mirando todo eso. O sea, esas son historias vivas de Ocoa con Juan Bosch. Juan Bosch es sin duda el gran intelectual dominicano dedicado a la política, un hombre como un defensor de la democracia a ultranza y que echó una vida consagrada a la lucha por un país mejor. Sirvió a Trujillo también, según la historia. Bueno, se vio obligado, momentáneamente, sí. Se vio obligado para salvar la vida, pero renunció a eso. Sin duda, Juan Bosch es uno de los grandes intelectuales de este país, de los 2 o 3 primeros intelectuales. Y de América es un gran cuentista, un prosista político enorme. Ese libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro es una joya de la historia de América Latina, historia política de América Latina. Sí. Y su libro, el pentagonismo, sustituto del imperialismo, ha sido traducido a más de 16 idiomas. Bosch es un ejemplo a seguir. Dignidad, talento, formación, autoformación. Escritor de esa autoformación. Pasó miles de trabajo en su vida, a tal grado que Patricio, mi amigo Patricio, hijo de él, cubano, que nació en Cuba, y que a veces me visita,
Me dijo, no, mi papá echó la vida entera. Fundador de dos partidos. La vida entera dedicada a política. No hubo un hogar así. Oíste. Fue una vida azarosa. Y fundador de dos partidos que llegaron a la presidencia. ¿verdad? Sin duda alguna. Y profesor sobre todo, porque el nombre profesor es profesor Juan Bosch, es que fue profesor. Enseñó una prosa, es otra cosa, una prosa. Mira, te voy a decir otra Una prosa entendible, ¿no? Escúchame, te voy a decir otra anécdota. En un momento dado aquí en la capital, ya a los últimos años de Juan Bosch, yo trabajaba en el IAD, tuve problemas con una nueva administración, y yo era muy amigo de los guardaespaldas de él, pues a él lo cuidaban de noche, un grupo de jóvenes, y se hizo una carta a petición de él, hagan una carta, y cuando cuando le llevaron la carta para que la firmara, tenía muchas cositas así, porque él tenía de costumbre corregir lo que él miraba. Y ya una costumbre, lo corregía lo que él veía. Sí. Y por último, debo decirte que la última vez que lo vi fue cuando lo hospitalizaron en esa clínica de Corazones Unidos. Yo fui con uno de sus amigos, ahí estaba Ocaña, que ya murió, que era un intelectual. Bueno. Y si espérate, bueno, oye, no, pues, estamos Ocaña con él, sí. Y recuerdo que lo saludé, y a un enfermo el señor, oye, de traje, sentado en la cama trajeado. Ese era Juan Bosch. Sigamos con ahora el otro polo de Juan Bosch, el contrario. El opuesto. Sí, Juan Isidro Jiménez Grullón. Mira, qué bueno que lo mencionas. Ese era el que yo te decía, que dio clase en la UAS. Juan Isidro Jiménez Grullón. Sí. Vamos a ver. Sí, ahí viene, pero ve, lo que yo lo encuentro, lo que son así, tú entiendes, lo que yo lo encuentro, míralo ahí. Ya era en su postre. Ese señor que está ahí fue tremendo intelectual, pensador, escritor, valiosísimo intelectual. Amigo personal de Bosch, fundador del PRD, amigos personales. Pero entre los problemas que los separaron de por vida están que Jiménez Grullón, en la casa de Jiménez Grullón se firmó el golpe de Estado contra Juan Bosch. Ahí está la foto en la revista. Allá en La Habana, Cuba. Aquí, el golpe de Estado. Antes de irse. Sí. No me digas. Sí, ahí están los militares y civiles. La cosa de la vida, ¿te fijas? Ahí está la foto en la revista ahora, de militares firmando el golpe de Estado. Entonces... Mira, él terminó dando historia en la UAS. Que era un tremendo. Sí, daba historia. Incluso es lamentable que se le haya creado, sobre él haya caído ese ostracismo. Es lamentable que su nombre no suene. ¿Hay alguna obra de él escrita? Muchísimas obras hay, y sobre todo esas dos últimas sobre sociología política dominicana, que son obras de consulta obligatoria para todo el que quiera saber acerca de Juan Isidro Jiménez Grullón. Vamos al próximo, por favor. El próximo es Andrés Avelino García, el filósofo dominicano por excelencia, uno de los 13 mejores filósofos de su época en Hispanoamérica para los años 50. Sí. Desconocido todavía hoy, sus hijos siguieron profesores en la UAS. Espérate, pues de los otros días entonces. Sí. Amigos de algunos filósofos grandísimos como Julián Marías, Bertrand Russell, tuvo un famoso congreso internacional donde se dieron cita en Argentina. Era los abogado. más importantes. Primero, creo que estudió. No, él era matemático sobre todo. ¿Matemático? Sí. Mira qué raro, creo que es el único matemático que yo he oído que... Pero además poeta. Poeta además. Andrés Avelino, es una figura que hay que redescubrir. Su nombre sonó mucho, ¿eh? Andrés Avelino García. García, sí. Sigamos, por favor. Antonio Fernández Spencer. Spencer ganó un premio en España, un premio Adonais de poesía. Era un pensador, trujillista, balaguerista. ¿O del Cibao? Fernández de la capital. El capital. Sí, okay. que yo sepa. Sí. Spencer dominó, poeta, muy excelente poeta, ¿no? Prosista, pensador. Moderno. No filósofo, no, un pensador. Digo moderno por la forma que le veo. Moderna, sí, murió en los 80. Sí. Y una figura capital de la cultura dominicana. Sigamos. Héctor Inchaustegui Cabral. Ah, sí. Cibaeño, ¿no? Fue secretario personal de Antonio Guzmán. Murió en el 79, en pleno Ciclón David. No, Héctor Inchaustegui Cabral nació en Baní. Perdón, ¿cómo fue que Cibaeño? No me equivoqué. Banilejo, perdón. Banilejo. Me equivoqué. Nació en 1912. Banilejo, perdón, claro, de los Cabral. Sí. Familia de presidente derrocado
el presidente de la Guerra de Abril, que motivó el triunvirato. Correcto, correcto. ¿Qué obras tuvo ese señor? Bueno, él era sobre todo era un poeta. Sobre todo, uno de los mejores 10 poetas dominicanos. Así mismo es. Sus obras poéticas se recogieron en... Antillana del siglo XX. No, su obra completa de poesía, perdón, se recogió en... Porque el autor teatral también, y ensayista. Pero su obra se recogió en Poemas de una sola angustia. Ahí están todos sus... Poemas de una sola angustia. Sí. Correcto, y sobre todo, él era periodista. Sí, también trabajó en el periódico. Periodista, escritor, ensayista, poeta, autor teatral. Sí. Baní, la gente Baní. Banilejo, sí. El otro es Emilio Rodríguez de Morici. De Morici es el dominicano que más ha escrito sobre la cultura dominicana. Nadie más que él le ha dedicado escritos, libros, publicaciones. Te dice que es el más prolífero de los historiadores, con más de 125 obras. 130 publicaciones hizo. Es una figura que merece que se eleve, que se le dedique una avenida enorme. Nació en Sánchez, Samaná, y murió aquí en la capital en el 86. Oye, Río de Morici, un historiador. No. ¿De qué tú quieres saber que él no haya escrito un libro? De lo que tú quieras. Un grandísimo compilador, historiador, ensayista, historiador. Es una figura capital de la cultura dominicana. Considerarlo como el escritor más prolífero de historia en español. Eso es demasiado. En República Dominicana. En español de República Dominicana, sí, exactamente. Sí, República Dominicana. Tremendo. Sigamos. Pedro Mir. Pedro Mir es el más popular poeta dominicano que ha parido el Parnaso literario en todos los tiempos. No es el mejor. En orden de calidad e importancia, y con esto claro. no le quito méritos. Es San Pedro, tierra de poetas. Cuanto a calidad e importancia, quizás venga siendo como el séptimo poeta o sexto poeta de importancia. ¿Por qué es considerado el poeta nacional? Por el poema Hay un país en el mundo. Pero en eso influyeron también en su amistad con vos, su cercanía con figuras de la izquierda. Ese poema fue en el 47 en Cuba. 49. ¿No fue? 47 en Cuba. Yo lo tengo 47 en Cuba. Porque él fue un amigo de Juan Bosch allá en el exilio, estuvo en el exilio. Y es uno de los grandes poetas. Yo le conocí porque... No, su amistad de Juan Bosch vino aquí. Sí. Allá no. ¿No fue Cuba? No, fue aquí. Mira, él era profesor en la UAS. Esos eran de los poetas, igual que Grullón, que tú lo veías donde quiera. Sí, tranquilo, siendo gente tan pero una grande. fama enorme. Una fama enorme. Enorme. Que quizá ni gozó Fabio Fiallo, ni gozó Héctor J. Díaz, que también fue muy popular. Sin embargo, se veía humilde. Sí. Siempre estaba donde quiere y tú lo... Además, te digo, una figura capital. Ahora, sin duda es uno de los grandes poetas dominicanos. No es el primero, pero sí es el más famoso. Y fue de los grupos que regresó al país en el 62. Por ahí. Sí. Sí, en el 62 el grupo Fragua publicó el poema aquí. Yo tengo el original del grupo Fragua. Y lo lanzó el grupo Fragua. La primera edición dominicana del poema Hay un país en el mundo. Fragua, que era una agrupación estudiantil. Sí. Pero además, de línea. Hay un país en el mundo fue el poema más recitado en público y más pedido y solicitado por las masas que asistían a los espectáculos del grupo Calíope. Grupo Calíope, ¿tú te acuerdas de él? Esa efervescencia, esa termofaria que existía en ese entonces en la universidad. Bruno Rosario Candelier es el otro intelectual dominicano de prestigio, vivo, actual. Bueno, pues esto es claro. Es la figura moderno, central y capital de la Academia Dominicana de la Lengua. Él. Sí, es un consagrado investigador, consagrado estudioso. Bueno, creo que fíjate, Pedro Pablo, yo sé que tú tienes una cantera de poetas e intelectuales dominicanos, de los cuales... Seguiremos en otro programa. En otro programa, porque ya hemos llegado a la parte final y debo decirle a todos ustedes que tanto Pedro Pablo como yo nos sentimos sumamente orgullosos de haber asistido a Luisín y a Gamar. Gamar, de los jueves, porque nosotros somos visitantes. Que son los encargados en los jueves Jueves de la Cultura. Señores, será hasta el lunes yo y tú hasta el viernes. Hasta el viernes. Que estaremos con todos ustedes. Yo soy Quesada. Él es Pedro Pablo Fernández. Hasta la próxima. Muchas gracias.